El Evangelio del día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martes 14 de abril de 2026, martes de la 2 semana de Pascua. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una pregunta que nadie se atreve a hacerse en voz alta. Una pregunta que guardamos debajo de la almohada, que empuja desde adentro cuando estamos solos en la noche, cuando el ruido del mundo se calla y nosotros nos quedamos frente a frente con nosotros mismos. La pregunta es esta: ¿soy la misma persona que era hace 5 años? ¿He cambiado de verdad? No cambié de trabajo, no cambié de ciudad, no cambié de pareja, sino de corazón. Ha cambiado algo en el fondo de mí. Nicodemo también tenía esa pregunta, aunque él no lo sabía todavía. Nicodemo era un hombre importante, un fariseo, un maestro respetado en Israel. Tenía todos los títulos, todos los pergaminos, toda la reputación acumulada durante décadas de estudio y fidelidad religiosa. Era de esos hombres que cuando entran a una habitación, los demás guardan silencio y los escuchan, y sin embargo, algo lo carcomía por dentro. Algo que no podía nombrar, algo que no aparecía en ningún libro de teología que hubiera leído, algo que lo obligó a salir de noche, a escondidas, a buscar a ese rabino galileo que estaba causando tanto revuelo. Fíjense en el detalle, fue de noche. Juan no pone eso por casualidad. En el Evangelio de Juan, la noche es más que una hora del día. La noche es el símbolo del miedo, de la oscuridad interior, del no entender. Nicodemo llegó a Jesús envuelto en su propia noche personal. Y nosotros, hermanos y hermanas, ¿en cuántas noches hemos llegado a Dios? ¿En cuántas madrugadas hemos llorado sin saber bien por qué, con el corazón apretado, sintiendo que algo en nuestra vida necesita cambiar, pero sin saber cómo ni por dónde empezar? Eso es Nicodemo, eso somos nosotros. Y Jesús, en esa conversación que el Evangelio de hoy nos trae este martes de Pascua, este regalo de la palabra viva, le dice algo que pareciera simple y que sin embargo contiene todo un universo de verdad. Tienen que renacer de lo alto. Y luego le habla del viento, del espíritu, de algo que no se puede controlar, no se puede predecir, no se puede meter en una caja ni enseñarlo en una academia de teología. Me detengo aquí porque esto es importantísimo para nosotros hoy. Para ti que me escuchas ahora mismo, ya sea mientras manejas, mientras haces el almuerzo, mientras caminas o mientras simplemente te has sentado a buscar algo que le dé sentido a este día. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este mensaje te está llegando al corazón, si sientes que la palabra de hoy te habla directamente, déjame un comentario aquí abajo. No tienes que escribir mucho, puede ser una sola palabra, puede ser amén, puede ser tu nombre, porque eso me dice a mí que no estás solo escuchando con los oídos, sino con el alma. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Cada día hay una reflexión nueva, un encuentro nuevo con la palabra de Dios, porque Dios no se cansa de hablarnos, aunque nosotros a veces sí nos cansamos de escucharlo. Sigamos. Jesús le dice a Nicodemo: el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu.
El viento, qué imagen tan perfecta para describir al Espíritu Santo, y qué imagen tan incómoda para alguien como Nicodemo, que había construido toda su fe sobre la certeza, sobre las normas, sobre el control. Nicodemo era un experto en Dios, había estudiado la Torá durante toda su vida, conocía los 613 mandamientos de memoria, podía discutir horas sobre la interpretación más fina de un texto bíblico. Y de repente aparece este hombre de Galilea, de donde nadie espera que salga nada bueno, y le dice que la fe verdadera es como el viento, que el Espíritu de Dios no se puede encerrar en un manual de instrucciones. ¿Entienden por qué Nicodemo se quedó sin palabras? Porque toda su vida había sido construida exactamente sobre lo contrario, sobre la idea de que a Dios se le puede sistematizar, controlar, domesticar con la inteligencia y la práctica religiosa correcta. Y aquí está el primer golpe de este evangelio para nosotros hoy, para nuestra iglesia hoy, para cada uno de nosotros que en algún momento hemos caído en la misma trampa de Nicodemo. ¿Cuántas veces hemos confundido saber cosas sobre Dios con conocer a Dios? ¿Cuántas veces hemos ido a misa porque toca, porque es domingo, porque la tradición lo dice, pero por dentro estamos tan vacíos como una iglesia desierta entre semana? ¿Cuántas veces hemos rezado el rosario con la boca mientras la mente estaba en el mercado, en la deuda, en el conflicto que tenemos con esa persona que no nos da la gana perdonar? Nicodemo era religioso, pero no había nacido de nuevo. Era practicante, pero no había sido transformado. Era sabio según el mundo, pero era analfabeto del espíritu. Y Jesús lo mira con esa mirada que no juzga sino que revela, esa mirada que no condena sino que desinstala todas nuestras excusas. Y le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. No es una burla, es una interpelación. Una pregunta que le cuesta a Nicodemo escuchar precisamente porque viene de alguien que tiene autoridad real, no la autoridad prestada del título académico o del cargo religioso, sino la autoridad del que ha visto con sus propios ojos la gloria del Padre. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Jesús no está recitando un texto aprendido, está contando lo que ha vivido. Y esa es la diferencia entre una homilía que llega y una homilía que aburre. La diferencia entre hablar de Dios desde los libros y hablar de Dios desde la experiencia personal del encuentro. Ahora quiero que te detengas un momento conmigo aquí. Quiero que hagas una pausa interior y que te preguntes honestamente, ¿cuándo fue la última vez que yo experimenté a Dios de verdad? No la última vez que fui a misa, no la última vez que recé una oración aprendida, sino la última vez que sentiste que Dios era real, presente, vivo en tu vida. La última vez que algo pasó, una reconciliación, una sanación, una paz que no tenía explicación racional, una puerta que se abrió cuando todas las demás estaban cerradas y dijiste: esto fue Dios, esto lo hizo Él. Si tienes ese recuerdo, guárdalo, ponlo como ancla. Porque van a venir los momentos de sequedad, van a venir las noches de Nicodemo, van a venir las dudas y el cansancio y la sensación de que Dios no escucha. Y en esos momentos necesitas ese recuerdo como necesitas el agua en el desierto. Y si no tienes ese recuerdo todavía, si me estás escuchando y en este momento sientes que Dios es una teoría abstracta, una herencia cultural, una costumbre familiar, pero no una presencia real en tu vida, entonces este evangelio de hoy es exactamente para ti, porque Jesús no le dice a Nicodemo: estudia más libros de teología. Jesús no le dice: cumple mejor los mandamientos. Jesús le dice: tienes que renacer, tienes que comenzar de nuevo desde arriba, desde el Espíritu. Y ese renacimiento no depende de tu inteligencia ni de tu esfuerzo, depende de tu apertura, depende de si estás dispuesto a soltar el control, a dejar que el viento sople donde quiera, a confiar en algo que no puedes ver ni medir ni demostrar en un pizarrón. Ahora permíteme conectar todo esto con la primera lectura de hoy, porque juntas forman una imagen completísima y extraordinariamente poderosa para nuestra época. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos pinta una comunidad que ha vivido exactamente eso que Jesús le describe a Nicodemo. Estos hombres y mujeres han nacido de nuevo, no de un vientre de mujer, sino del fuego de Pentecostés, del soplo del Espíritu que vino como viento impetuoso y los transformó desde adentro. Y el resultado de ese renacimiento no fue que aprendieron más cosas sobre Dios. El resultado fue que se convirtieron en una sola cosa entre ellos.
La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Un solo corazón, una sola alma. Quiero que piensen en lo que eso significa en términos concretos, prácticos, históricos. Estamos hablando de personas que venían de distintas aldeas, de distintas clases sociales, de distintas tradiciones familiares. Estamos hablando de pescadores y recaudadores de impuestos, de mujeres que habían sido marginadas y de hombres que habían tenido posiciones de poder. Estamos hablando de gente que en la cultura del Imperio Romano debería haberse odiado mutuamente, porque el mundo antiguo estaba atravesado por divisiones de casta, de etnia, de linaje, de riqueza, exactamente como lo está el mundo nuestro hoy. Y sin embargo, dice el texto, tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Pueden imaginar eso no como una utopía vaga y romántica, sino como una realidad concreta que sucedió, que los que tenían tierras las vendían, que ponían el dinero a los pies de los apóstoles, que se distribuía según la necesidad de cada uno y que ninguno pasaba necesidad. Bernabé vende su campo. Bernabé, el levita de Chipre, hombre de posición, de respeto, de recursos, lo vende todo y lo entrega, no como un gesto de publicidad religiosa, no para que lo aplaudieran en las redes sociales, sino porque el Espíritu había operado en él una transformación tan profunda que ya no podía ver su campo como suyo cuando su hermano no tenía pan. Hermanos, este texto fue escrito hace 2000 años, pero es una bofetada en el rostro de nuestro mundo de hoy. Permítanme decirlo con claridad y sin rodeos. En este preciso momento, mientras yo les hablo y ustedes me escuchan, hay millones de personas pasando hambre en el mundo. No por falta de alimentos, el planeta produce suficiente comida para alimentar a toda la humanidad, sino porque la distribución está rota, porque los mecanismos de acumulación son más poderosos que los mecanismos de solidaridad. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, más de 280 millones de personas en el mundo se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda. 280 millones. No es un número abstracto. Son madres que acuestan a sus hijos sin haberles dado de comer. Son ancianos que viven de lo que encuentran en la basura. Son niños que llevan el hambre dibujada en el cuerpo. Y mientras eso sucede, el mundo celebra a sus multimillonarios, los cuenta en revistas, los corona en portadas, los convierte en héroes de nuestra época. La riqueza acumulada por las 10 personas más ricas del planeta, 10 personas, ha seguido creciendo de manera escandalosa incluso en los años de mayor crisis y pandemia. Hay personas cuya fortuna personal supera el Producto Interno Bruto de países enteros. ¿Qué diría Bernabé de eso? ¿Qué diría la comunidad de Hechos? No les estoy predicando comunismo, no estoy haciendo política partidista desde este espacio sagrado, estoy leyendo el Evangelio, estoy leyendo los Hechos de los Apóstoles, y ambos textos me dicen lo mismo. Cuando el Espíritu de Dios transforma verdaderamente a una persona, esa persona no puede seguir viviendo como si los demás no existieran. No puede seguir acumulando mientras a su lado alguien muere de necesidad. La fe que no transforma la relación con el dinero no es la fe del Evangelio, es otra cosa. Es una espiritualidad de consumo, una religiosidad de conveniencia, una devoción decorativa que nos hace sentir bien los domingos, pero no nos compromete de lunes a sábado. Y aquí es donde Nicodemo y la comunidad de Hechos se encuentran, porque el renacimiento del Espíritu del que habla Jesús no es un sentimiento bonito, no es una experiencia mística que nos deja flotando en las nubes. El renacimiento del Espíritu produce frutos concretos, visibles, radicales. Produce comunidades donde nadie pasa necesidad. Produce personas que venden sus campos y ponen el dinero a los pies de los apóstoles. Produce hombres y mujeres que tienen un solo corazón, aunque vengan de mundos completamente distintos. El viento del Espíritu no deja todo igual. El viento mueve las cosas, las sacude, las recoloca. Estamos siendo sacudidos. ¿Está el Espíritu moviéndonos de verdad? ¿O llevamos años en la misma posición, cómodos en nuestra fe de adorno, inmunes al soplo de Dios? Quiero contarles algo que me impactó profundamente.
No hace mucho en Colombia, un país golpeado por décadas de violencia y desigualdad, un grupo de familias campesinas en el departamento de Nariño, gente pobre, con poco terreno, con mucha deuda, tomó la decisión de crear un fondo comunitario, sin esperar al gobierno, sin esperar a los ricos, ellos solos. Cada familia ponía lo que podía, una gallina, una arroba de frijol, un jornal de trabajo, y con eso sostenían a las familias que estaban en peor situación. Lo llamaron la olla común del Señor. Uno de los viejos del grupo dijo una frase que me llegó al alma: aquí no somos propietarios, somos administradores de lo que Dios nos prestó. Administradores, no propietarios. Eso es exactamente lo que entendió Bernabé. Eso es exactamente lo que produjo el Espíritu en la primera comunidad cristiana. Una nueva manera de relacionarse con las cosas, con el dinero, con la tierra, con el poder. Una nueva conciencia de que lo que tengo no me pertenece del todo, de que soy mayordomo de los bienes de Dios, de que la medida de mi administración será juzgada por lo que hice con los más pobres. Todo lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Lo dijo Jesús, no lo dije yo. Y miren qué interesante el detalle sobre Bernabé. El texto dice que los apóstoles lo llamaban así, Bernabé, porque ese nombre significa hábil para exhortar. Es decir, un hombre con el don de animar a los demás, de levantar ánimos, de decirle a alguien que está hundido: no te rindas, aquí estoy yo. Ese don de la consolación, ese carisma de la proximidad, ese talento para pararse al lado del que cae. Y ese hombre fue el mismo que vendió su campo y entregó todo. El consolador fue también el que dio todo. No es casualidad. El que verdaderamente consuela desde el Espíritu no se queda en las palabras bonitas. Va y pone el dinero sobre la mesa. Va y vende lo que tiene. Va y está presente de manera concreta. Hay personas que consuelan con palabras, pero huyen cuando hay que poner el cuerpo. Hay personas que rezan por los pobres, pero no se sientan a comer con ellos. Hay personas que publican mensajes de solidaridad en sus redes sociales, pero no abren la puerta de su casa al que necesita refugio. Bernabé no era así, Bernabé era de los que van. Y esto me lleva directamente a la imagen más poderosa de todo el Evangelio de hoy. Esa imagen que Jesús usa al final de su conversación con Nicodemo y que muchos pasan por alto porque están demasiado ocupados en el nacer de nuevo del principio. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Moisés y la serpiente de bronce, Números 21. El pueblo de Israel estaba muriendo en el desierto. Las serpientes venenosas los mordían y morían uno a uno, y Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce en un asta, y el que sea mordido que la mire y vivirá, no que la toque, no que la analice, no que entienda por qué funciona, sino que simplemente la mire con fe. Que vuelva los ojos hacia ella y vivirá. Jesús toma esa imagen antiquísima y la aplica a sí mismo. Él va a ser levantado en la cruz, como un hombre colgado de una madera, rodeado de criminales, despojado de toda dignidad humana. Y el que lo mire, el que lo contemple desde el fondo de su herida, desde el veneno de su pecado, desde la oscuridad de su noche, ese vivirá. No el que lo entienda todo, no el que tenga la teología perfecta, no el que haya cumplido todos los mandamientos. El que lo mire, el que vuelva los ojos hacia él con fe. ¿Saben qué me dice esto? Me dice que la salvación no es un examen académico. Me dice que Dios no exige perfección intelectual ni moral para darnos la vida. Me dice que el primer paso no es entender sino mirar, no es resolver sino confiar, no es tener todo claro sino volver los ojos hacia el crucificado y decirle: no entiendo, no puedo, no sé, pero aquí estoy mirándote. Creo en ti aunque no comprenda. Nicodemo no entendió en ese momento la conversación con Jesús. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó, y la pregunta quedó flotando en el aire de la noche. Pero algo pasó en ese encuentro, algo que la noche guardó en secreto. Porque más adelante, en el capítulo 7, cuando los líderes religiosos quieren prender a Jesús, es Nicodemo el que sale en su defensa. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin escucharlo antes? Y al final, después de la crucifixión, en el capítulo 19, es Nicodemo el que aparece con 100 libras de mirra y aloe para ungir el cuerpo de Jesús. 100 libras. Una cantidad extraordinaria, casi exagerada, la ofrenda de alguien que ya no tiene miedo de que lo vean, de alguien que ya no necesita la oscuridad para acercarse a Jesús.
El hombre que llegó de noche terminó saliendo a plena luz del día para honrar al crucificado. Eso es el renacimiento del espíritu. No pasa de un día para otro. No es una experiencia emocional de fin de semana que se olvida el lunes. Es un proceso lento, profundo, a veces doloroso, donde el viento del espíritu va sacudiendo las certezas, va disolviendo los miedos, va ensanchando el corazón, hasta que uno ya no puede quedarse callado ni quedarse quieto ante la injusticia ni ante el amor. Nicodemo fue creciendo en silencio, fue madurando su fe en la oscuridad de sus dudas, y cuando llegó el momento decisivo, cuando hubo que elegir entre la seguridad de su posición social y la fidelidad a Jesús, eligió a Jesús. Salió con sus 100 libras de perfume y le dio al maestro la sepultura más digna que pudo. ¿Estás tú también en ese proceso? ¿Estás también en medio de tu propia noche, con tus propias preguntas, con tus propios ¿cómo puede ser esto? Caminando a tientas hacia algo que todavía no ves del todo, pero que sientes que es verdad. No te desanimes, Nicodemo tardó y llegó. El viento sopla donde quiere, a veces sopla suavemente como una brisa que apenas se nota. A veces sopla como un huracán que lo mueve todo, pero siempre sopla. El Espíritu de Dios nunca se detiene. Siempre está trabajando, siempre está soplando, siempre está buscando una grieta en nuestra armadura de autosuficiencia para colarse por ahí y hacer algo nuevo. Permíteme en este punto hacer una pausa y recordarte algo. En este canal hay muchas reflexiones sobre el Evangelio que hemos compartido juntos en estas semanas de Pascua y a lo largo de todo el año litúrgico. Si hoy este mensaje te llegó al corazón, te invito a revisar los videos anteriores. Hay homilías sobre la fe en el desierto, sobre la resurrección y la esperanza, sobre el perdón y la misericordia. Cada reflexión es una oportunidad más para dejar que la palabra de Dios trabaje en ti. Encuéntralas en el canal, en la lista de reproducción que está en la descripción. Deja que la palabra te acompañe no solo hoy, sino cada día. Y ahora sigamos, porque hay mucho más que esta palabra nos quiere decir. Quiero hablar del miedo, porque en el fondo el problema de Nicodemo no era intelectual, era miedo. Fue de noche porque tenía miedo de que lo vieran, tenía una posición que proteger, una reputación que cuidar, un círculo social que podía rechazarlo si se acercaba demasiado a ese predicador controvertido de Galilea. El miedo es el gran bloqueador del renacimiento espiritual. El miedo nos mantiene en la noche cuando la luz ya está disponible. ¿Cuántas personas conozco que en el fondo de su corazón sienten que necesitan un cambio, que saben que la vida que están viviendo no es la que Dios soñó para ellos, que tienen un hambre espiritual real pero la silencian con trabajo, con ruido, con entretenimiento, con cualquier cosa que les evite sentarse frente a sí mismos y admitir: Señor, necesito nacer de nuevo. Necesito que algo cambie en mí. El miedo al cambio, el miedo a lo que dirá la familia si de repente uno empieza a tomarse en serio la fe, el miedo al ridículo, el miedo a perder el control, el miedo a que si dejo que el espíritu entre de verdad, ya no seré el mismo y no sé si quiero dejar de ser quien soy aunque quien soy me esté destruyendo poco a poco. Ese miedo lo entiendo. Lo respeto, pero también me atrevo a decirte, ese miedo no es más fuerte que el amor de Dios. Ese miedo ha acompañado a todos los grandes convertidos de la historia, desde Pablo en el camino de Damasco hasta el propio Nicodemo en su noche. Y en todos los casos, el amor de Dios venció al miedo, no porque Dios fuera agresivo o violento con ellos, sino porque fue infinitamente tierno, porque los miró con esa mirada que lo revela todo y lo sana todo al mismo tiempo. Jesús miró a Nicodemo y no le dijo: ¿Cómo te atreves a dudar? Le dijo: te voy a explicar, te voy a dar más. Así es Dios con nosotros en nuestra oscuridad. No viene a regañarnos por nuestras dudas, viene a ofrecernos más luz, siempre más luz. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental para entender por qué esta palabra es tan urgente precisamente hoy, en este año 2026, en este mundo que parece a punto de quebrarse por tantas partes al mismo tiempo. Vivimos en un mundo profundamente fragmentado, dividido, roto en miles de pedazos que ya no saben cómo encontrarse. Vemos en los noticieros la proliferación de conflictos armados que no terminan, la guerra en Ucrania que ya lleva más de 4 años y sigue dejando muertos, desplazados, ciudades en ruinas, familias destruidas. El conflicto en Gaza, que ha cobrado decenas de miles de vidas civiles, en su mayoría mujeres y niños, y que sigue siendo incapaz de encontrar una salida diplomática real. Las tensiones en el mar de China.
los golpes de Estado en África, los feminicidios que no cesan en América Latina, los migrantes que siguen muriendo en el Mediterráneo, en el río Bravo, en el desierto de Sonora, tratando de llegar a un lugar donde vivir con dignidad. Y al mismo tiempo, dentro de las familias, dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, la misma fragmentación, la polarización política que ya no nos deja hablar con el que piensa diferente, el narcisismo digital que nos encierra en cámaras de eco donde solo escuchamos a los que ya están de acuerdo con nosotros. La crisis de confianza en las instituciones, incluyendo la Iglesia, golpeada por los escándalos que todos conocemos y que son una herida que todavía no ha terminado de sanar. En ese mundo, la imagen de la primera comunidad cristiana en Hechos 4 no es solo un recuerdo bonito del pasado, es una profecía de lo que el Espíritu puede hacer cuando nos dejamos transformar de verdad. Es un contramodelo radical al mundo que estamos construyendo. Es una respuesta posible, real, históricamente verificada, a la pregunta de si los seres humanos somos capaces de algo mejor que la guerra y la acumulación y el miedo. Podemos, cuando el Espíritu sopla, podemos. La primera comunidad cristiana existió. No es un cuento, no es una idealización nostálgica. Fue real. Personas de carne y hueso con sus miedos y sus limitaciones y sus pecados lograron durante un tiempo vivir de tal manera que ninguno pasaba necesidad. Eso sucedió, y si sucedió una vez, puede suceder de nuevo. No de manera perfecta, nunca ha sido perfecta, pero puede suceder en una familia, en un barrio, en una parroquia, en una comunidad de base, en ese grupo de oración que se reúne los miércoles por la noche y donde de repente alguien empieza a preguntar, ¿cómo podemos ayudar a los vecinos que no tienen? El Espíritu trabaja en lo pequeño para transformar lo grande. El viento no necesita aviso previo ni permiso de las autoridades para soplar. Quiero detenerme en una imagen que el texto de Hechos usa y que normalmente pasamos por alto. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El testimonio, el martirio en griego, la palabra de la que viene mártir. Dar testimonio no es solo hablar, es poner el cuerpo, es arriesgar algo. Los apóstoles daban testimonio con grandes muestras de poder, no solo con palabras elocuentes, con curaciones, con liberaciones, con la vida que cambiaba en las personas que los escuchaban y el pueblo los miraba con gran estimación. ¿Por qué? No porque fueran famosos, no porque tuvieran una gran producción audiovisual, no porque hubieran hecho una campaña de marketing bien diseñada, sino porque lo que hacían era real, porque la gente veía con sus propios ojos que los enfermos sanaban, que los pobres eran alimentados, que los que llegaban rotos se iban enteros. Eso producía estimación, eso producía credibilidad. La Iglesia recupera su credibilidad cuando hace lo mismo, cuando da testimonio con la vida, no solo con las palabras. Cuando una parroquia es conocida no solo por sus misas bien celebradas, sino por su comedor popular. Cuando un sacerdote es respetado no solo por su erudición, sino por estar presente en el hospital a las 3 de la mañana con el que se está muriendo. Cuando una comunidad cristiana es reconocible en el barrio porque desde allí sale solidaridad real, acompañamiento real, presencia real. Ese es el testimonio que el mundo de hoy necesita escuchar, no más palabras, más cuerpo, más presencia, más Bernabé vendiendo campos. Y yo sé que esto puede sonar pesado, puede sonar como un reproche, no lo es. O sí lo es un poco, pero el reproche que viene del amor, no del juicio, porque yo también soy parte de esta iglesia imperfecta que tantas veces ha fallado. Yo también soy un hombre que tiene sus noches de Nicodemo, sus momentos de miedo, sus ratos en que preferiría la comodidad de la rutina religiosa a la incomodidad del verdadero seguimiento. Pero la palabra de hoy no me deja quedarme ahí, porque la palabra de hoy es palabra de Pascua. Estamos en la segunda semana de Pascua. El Señor ha resucitado. Eso cambia todo. Eso lo cambia absolutamente todo. La resurrección de Jesús no es solo un dogma que hay que creer. Es la declaración más radical de la historia humana de que la última palabra no la tiene la muerte, no la tiene el pecado, no la tiene el miedo, no la tiene la serpiente venenosa del desierto. La tiene Él, el que fue levantado como la serpiente de bronce, pero no para quedarse ahí colgado y muerto. Fue levantado de la muerte misma para que nosotros miremos hacia Él y vivamos, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Vida eterna, no solo vida después de la muerte, aunque también eso, vida eterna que comienza aquí, vida eterna que es la calidad de una vida vivida en el Espíritu, transformada desde adentro, conectada con el amor de Dios que no tiene principio ni fin, vida eterna que es tener un solo corazón con los hermanos, vida eterna que es vender el campo y poner el dinero a los pies de los apóstoles. Vida eterna, que es salir de la noche del miedo y caminar hacia la luz, aunque no entiendas todavía todo lo que esa luz significa. Me gusta mucho cómo la liturgia de este tiempo de Pascua nos lleva de la mano. Nos acaba de mostrar la resurrección en el triduo pascual. Nos mostró al Señor resucitado apareciendo a María Magdalena, a los discípulos de Emaús, a Tomás con sus dudas. Y ahora, semana a semana, nos muestra los frutos de la resurrección en la vida de la primera comunidad. Como diciendo, Myron, así se ve la resurrección cuando entra en una comunidad real. Así se ve el Cristo vivo actuando a través de hombres y mujeres de carne y hueso. Así suena el viento del Espíritu cuando sopla de verdad. Lo estamos dejando soplar en nuestra vida, en nuestra familia. Hay en tu casa un solo corazón y una sola alma, o hay trincheras levantadas, silencios que llevan años, heridas que nunca se nombraron, resentimientos guardados como veneno debajo de la cama. El Espíritu quiere soplar ahí también. Quiere entrar en esa relación que parece perdida y hacer algo que tú no puedes hacer solo con tu voluntad. En tu comunidad parroquial, ¿es tu parroquia un lugar donde realmente ninguno pasa necesidad? ¿O es un lugar donde los de la primera fila no conocen los nombres de los que se sientan en la última banca? Donde los que tienen recursos no saben que a 3 cuadras de la iglesia hay familias que no tienen para comer. En tu corazón hay zonas en tu interior que todavía están cerradas al Espíritu. Hay áreas de tu vida, el dinero, la sexualidad, el poder, la soberbia intelectual, como Nicodemo, donde todavía no has dejado entrar la transformación que viene de lo alto. El Espíritu es paciente, no fuerza, pero llama, sigue llamando, soplando, moviéndose donde quiere, de maneras que no podemos predecir ni controlar. Y Jesús sigue mirando a cada uno de nosotros con la misma mirada con que miró a Nicodemo aquella noche, con la pregunta sin respuesta flotando en el aire entre los dos, ¿cómo puede ser esto? Y la respuesta de Jesús, que no es una explicación racional, sino una invitación. Mira al Hijo del Hombre levantado, mira a la cruz, mira a ese amor que se entregó hasta el final y vive. Mira y vives. Hay algo que quiero decirles con mucha honestidad en este momento. Vivimos en una época de saturación de información espiritual. Hay podcasts de fe, canales de YouTube de reflexión cristiana, páginas de Instagram con versículos bíblicos, grupos de WhatsApp donde circulan oraciones a todas horas. Y sin embargo, nunca hemos estado tan solos. Nunca la soledad espiritual ha sido tan profunda como en esta época en que aparentemente todos tenemos acceso a todo el contenido religioso del mundo. ¿Por qué? Porque la información no transforma, solo el encuentro transforma, solo el viento del Espíritu transforma, solo la mirada personal de Jesús, como la que tuvo Nicodemo aquella noche, hace nacer de nuevo. Los contenidos religiosos, incluido este que estás escuchando ahora mismo, no son fines en sí mismos, son pistas, son señales que apuntan en una dirección, son invitaciones a ir más allá de la pantalla, más allá del audio, más allá del contenido y buscar el encuentro real con el Dios vivo, en la oración personal y silenciosa, en los sacramentos, en el servicio a los pobres. En la comunidad concreta de fe donde hay personas reales, con nombres reales, con necesidades reales. Si lo que escuchas aquí te da sed de Dios, yo estaré feliz, pero quiero que esa sed la sacies en la fuente real, no en este canal. Usa este canal como un trampolín, no como destino. El destino es Él, siempre Él. Dicho esto, si este contenido te ayuda a preparar el corazón para ese encuentro, si esta reflexión de hoy fue un soplo del viento del Espíritu en tu vida, aunque sea pequeño, aunque sea una brisa y no un huracán, entonces compártelo. Compártelo con alguien que lo necesite. Con ese amigo que está en su noche de Nicodemo y no sabe cómo hablar de Dios. Con esa familiar que está alejada de la fe pero que en el fondo tiene hambre de sentido. Quizás este video llega a sus manos y es la chispa que el Espíritu estaba esperando para encender algo en ellos.
Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, no como acto de consumo, sino como acto de comunidad. Somos una comunidad de personas que quieren crecer en la fe, que no se resignan a una religiosidad superficial, que quieren dejar que la palabra de Dios los sacuda de verdad y los haga crecer. Únete, el botón de suscripción está ahí. Es una manera concreta de decir: sí, quiero seguir escuchando, quiero seguir creciendo, quiero seguir abriendo la puerta al viento del Espíritu. Ahora voy a cerrar esta reflexión con una historia que me llegó al corazón hace unos meses y que no he podido olvidar. La historia de una mujer que vive en las afueras de Bogotá, en uno de esos barrios que crecieron en los cerros sin planificación ni servicios básicos, donde las casas se apilan unas sobre otras y donde la violencia y la pobreza conviven con una dignidad humana asombrosa que solo se puede entender viéndola de cerca. Esta mujer se llama Lucía, tiene 3 hijos, quedó viuda hace 4 años cuando su esposo fue asesinado en un ajuste de cuentas que no tenía nada que ver con él, simplemente estaba en el lugar equivocado. Desde entonces ha criado sola a sus hijos, vendiendo arepas por las mañanas y haciendo aseo en casas por las tardes. Una mujer que tiene razones de sobra para estar amargada, resentida, cerrada, para odiar a Dios o para ignorarlo completamente. Pero Lucía va a misa cada domingo, y no solo va. Llegó a una comunidad de base en su barrio donde hay 15 o 20 personas que se reúnen una vez por semana a leer el Evangelio y a ver cómo aplicarlo en la vida del barrio. Y desde esa comunidad, Lucía organizó una olla comunitaria que alimenta a 50 niños los sábados por la mañana. 50 niños que de otra manera no comerían ese día. ¿De dónde saca Lucía el dinero para esa olla? De lo poco que tiene y de lo que dan los otros 15 o 20 de la comunidad. Cada uno pone lo que puede: una cebolla, un pollo, 1 kilogramo de arroz, y el sábado hay sopa para 50 niños. Bernabé vive en los cerros de Bogotá. Se llama Lucía y no es la única. Hay Lucías en Ciudad de México, en Lima, en San Salvador, en Miami, en Madrid, en todos los lugares donde hay comunidades de fe que se toman en serio que el Espíritu de Dios no es una teoría sino una fuerza viva que transforma las relaciones humanas. Esas Lucías son la prueba de que la Pascua es real, son la prueba de que el Cristo resucitado sigue obrando en el mundo. Son la prueba de que el viento del Espíritu sigue soplando 2000 años después de aquella noche en que Nicodemo fue a buscar a Jesús con sus preguntas y su miedo y su hambre de verdad. Y tú puedes ser la próxima prueba. Tú puedes ser el siguiente Bernabé, el siguiente Nicodemo que finalmente sale a la luz, la siguiente Lucía que decide que la olla comunitaria del Señor empieza en su propia cocina. No te pido que hagas algo extraordinario. El Espíritu no siempre opera a través de gestos grandiosos. A veces el renacimiento comienza con una conversación honesta que habías estado evitando, con una reconciliación que has postergado por meses o por años, con un lo siento que se atora en la garganta, pero que si lo dices va a desatar algo en el corazón del otro y en el tuyo propio. Con abrir la billetera un poco más de lo cómodo la próxima vez que hay una colecta para quien más lo necesita. Con ir a visitar a ese vecino enfermo que lleva semanas solo y que quizás solo necesita que alguien toque su puerta y diga: aquí estoy, ¿cómo estás? El viento sopla donde quiere y puede soplar a través de ti hoy, esta tarde, en 10 minutos, cuando acabes de escuchar esto y vuelvas a tu vida de lunes a viernes. Señor Jesús, que hablaste con Nicodemo en la oscuridad de su miedo y lo llenaste de luz sin que él lo entendiera del todo en ese momento, habla también con nosotros hoy. Sopla sobre nuestra aridez, sacude nuestra comodidad, mueve nuestros corazones de piedra hacia corazones de carne. Haznos renacer de lo alto, no una vez sino cada día, cada mañana, en cada decisión pequeña y grande que tomamos. Haznos capaces de tener un solo corazón con nuestros hermanos. Haznos capaces de ver en el que pasa necesidad no un problema sino un sacramento de tu presencia. Haznos capaces de ser ese viento invisible que mueve cosas invisibles en el corazón de los que nos rodean. Y si en algún rincón de nuestra vida hay todavía oscuridad, si hay zonas donde aún no te hemos invitado a entrar, te decimos hoy: pasa, Señor, entra. No tengas miedo de lo que vas a encontrar. Ya sabes que somos barro, ya sabes que somos pecadores, ya sabes que somos Nicodemo con sus miedos y sus títulos y sus noches largas, pero nos miraste y no te fuiste, nos seguiste hablando, nos seguiste amando.
y seguimos aquí buscándote con la fe pequeña del que apenas empieza a entender, pero que sabe que en ti está la vida. Amén. Hermanos, antes de despedirme, una última cosa. La palabra de Dios de hoy nos ha movido juntos en este espacio. Si sientes que algo se movió en tu corazón durante esta reflexión, aunque sea una chispa pequeña, aunque sea una pregunta nueva que no tenías antes, no dejes que se apague. Comparte este video. Ponle me gusta para que llegue a más personas que también están en su propia noche de Nicodemo buscando una luz. Y déjame tu comentario abajo, ¿qué fue lo que más te llegó hoy? ¿Qué es lo que el Espíritu te está moviendo a cambiar? La comunidad que se forma alrededor de estos comentarios es también una forma de ese solo corazón y una sola alma del que nos habla Hechos. No estamos solos en el camino, estamos juntos, y el Espíritu sopla sobre todos nosotros, exactamente donde estamos, exactamente en este momento. Que tengan un bendecido martes de Pascua, que el Señor resucitado los acompañe en cada paso de este día y hasta la próxima reflexión. Que Dios los bendiga. Pero antes de que te vayas, quiero quedarme un momento más contigo, porque hay algo que todavía no he dicho y que siento que necesito decir, algo que tiene que ver con el tipo de fe que estamos construyendo en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Algo que me quita el sueño a veces como pastor, como hombre de iglesia, como alguien que camina con la gente y ve de cerca lo que pasa en los corazones. Hay un peligro en la religiosidad moderna que nadie habla abiertamente. Un peligro sutil, bien disfrazado, que puede habitar incluso en los ambientes más piadosos y más comprometidos externamente. Y es el peligro de la fe que se vuelve sobre sí misma, la fe que se consume a sí misma, la fe que empieza en Dios y termina en mí. Me explico, vivimos en una cultura profundamente narcisista y esa cultura ha penetrado también en nuestra espiritualidad. Hay personas que buscan a Dios principalmente para sentirse mejor, para tener paz interior, bienestar emocional, una sensación de plenitud personal, Dios como terapia, Cristo como coach de vida, el Evangelio como manual de autoayuda espiritual. Y cuando Dios no me da esa sensación de bienestar, cuando la oración no produce los efectos que yo esperaba, cuando la vida sigue siendo dura aunque yo vaya a misa todos los domingos, entonces aparece la crisis. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué la fe no me está funcionando? La fe no es un producto. La fe no funciona como funciona un medicamento o un suplemento vitamínico. La fe es una relación, y las relaciones reales no existen para hacernos sentir bien todo el tiempo. Las relaciones reales nos transforman, nos incomodan, nos hacen crecer en direcciones que nosotros solos nunca hubiéramos elegido. La relación con el Dios vivo, con el Cristo del Evangelio, con el Espíritu que sopla donde quiere, no garantiza bienestar emocional permanente. Garantiza algo mucho más profundo y mucho más verdadero. Garantiza sentido, garantiza compañía. Garantiza que cuando llegue la noche más oscura, y llegará, para todos llega, no estarás solo en ella. No porque Dios te evite el sufrimiento, sino porque estará en el sufrimiento contigo, como estuvo en la cruz, como estuvo en el sepulcro, antes de estar en la resurrección. Nicodemo fue a buscar a Jesús con la mentalidad del experto que quiere entender. Quería comprender el fenómeno de este maestro extraordinario, catalogarlo, meterlo en una de sus categorías teológicas existentes. Y Jesús le dijo: esto no cabe en tus categorías, esto es diferente, esto es nacer de nuevo, esto es comenzar desde cero, y comenzar desde cero asusta. Asusta porque implica reconocer que lo que teníamos antes era insuficiente, era incompleto, era quizás una versión empobrecida de lo que Dios quería para nosotros. ¿Cuántas personas están viviendo una versión empobrecida de la fe? Una versión mínima, reducida, domesticada. Una fe que no molesta a nadie, que no desafía nada, que se adapta perfectamente a la vida cómoda que ya llevamos sin pedirnos que cambiemos nada esencial. El Evangelio no es una fe de mínimos. El Evangelio es una fe que lo pide todo, no de golpe, no de manera brutal, sino poco a poco, con la paciencia inmensa del amor divino, pero lo pide todo. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Eso lo dijo Jesús, no yo. Y esto conecta directamente con lo que hoy nos muestra la comunidad de Hechos. Esos hombres y mujeres no vendieron sus propiedades porque les diera ganas. Lo hicieron porque habían entendido algo fundamental que los cambia todo, que su vida ya no les pertenecía.
que desde el momento en que el Espíritu entró en ellos en Pentecostés, habían dejado de ser propietarios de sus propias vidas para convertirse en administradores de la vida de Dios. Y si soy administrador de la vida de Dios, entonces lo que tengo, mi tiempo, mi dinero, mis talentos, mis relaciones, mis oportunidades, también lo administro para Él y para los que Él ama. Eso es la radicalidad evangélica, no la radicalidad del fanatismo, no la del fundamentalismo cerrado y agresivo que condena a los que piensan diferente, sino la radicalidad del amor que no pone límites, la radicalidad de Bernabé que vende el campo, la radicalidad de la primera comunidad que nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. ¿Es eso posible hoy? ¿Es realista pedirle eso a la gente del siglo XXI? Sí, y no porque yo lo diga, sino porque lo sigue demostrando el Espíritu cada vez que encuentra corazones dispuestos a abrirse. Lo demuestra en las comunidades de vida consagrada, donde hombres y mujeres viven el voto de pobreza con alegría real. Lo demuestra en los matrimonios que deciden voluntariamente reducir su nivel de vida para dar más a los que tienen menos. Lo demuestra en los jóvenes universitarios que en lugar de buscar el trabajo mejor pagado, buscan el trabajo más necesario. Lo demuestra en los médicos que van a trabajar en zonas remotas sin luz eléctrica. En las maestras que van a enseñar a comunidades indígenas sin acceso a Internet. En los voluntarios que dedican sus fines de semana a los asilos de ancianos, a los refugios de migrantes, a los comedores populares. El Espíritu no se ha cansado, nosotros a veces nos cansamos de buscarle, pero Él no se cansa de soplar. Quiero hablar ahora de algo específico que me parece urgente para nuestra realidad latinoamericana y que el texto de hoy ilumina de una manera que me parece poderosísima. La imagen del único corazón y única alma de la primera comunidad contrasta de manera dolorosa con la fragmentación que vivimos en nuestras propias sociedades latinoamericanas. América Latina es el continente más desigual del mundo. No el más pobre, hay continentes más pobres, sino el más desigual, el que tiene las brechas más grandes entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. El coeficiente de Gini, la medida internacional de la desigualdad, sitúa a América Latina consistentemente en las posiciones más altas de inequidad mundial. Y dentro de ese continente, países como Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, México, concentran niveles de desigualdad que hacen sonrojar a cualquier economista mínimamente honesto. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que en Ciudad de México, a 20 minutos en auto de las zonas residenciales de lujo, hay colonias donde las familias comparten un cuarto y no tienen agua corriente. Significa que en Sao Paulo, en Lima, en Bogotá, la distancia entre el penthouse de un empresario exitoso y el rancho de lámina de su empleado doméstico es de pocos kilómetros, pero de mundos incomparables. Significa que en nuestros países hay niños que van a la escuela sin haber desayunado y otros que desperdician más comida en un día que lo que esa familia tiene en una semana. Y nosotros, los cristianos, los que leemos el Evangelio los domingos, los que sabemos de memoria que al que tiene mucho se le pedirá mucho, ¿qué estamos haciendo con eso? No te pido que respondas en voz alta. Te pido que lo pienses con honestidad en el silencio de tu corazón. Porque entre la palabra de Dios y nuestra realidad cotidiana hay una distancia que el Espíritu nos llama a cortar. No de golpe, no de manera perfecta, pero sí de manera real, concreta, comprometida. La fe que no tiene consecuencias económicas y sociales no es la fe del Evangelio. Lo sé, es una frase dura, pero la leo en los Hechos de los Apóstoles. Nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Eso es consecuencia económica directa de la fe. Lo vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Eso es consecuencia social directa de la fe, no es izquierdismo ni derechismo, es evangelio, es la lógica del espíritu que no puede convivir con la indiferencia ante el hermano que sufre. San Juan Pablo II lo dijo de otra manera cuando habló de la opción preferencial por los pobres. No exclusiva por los pobres, preferencial, que los pobres tienen un lugar prioritario en el corazón de Dios y por lo tanto deben tenerlo en el corazón de sus discípulos. Y el Papa Francisco lo ha repetido de 1000 maneras en estos años, con una insistencia que a algunos incomoda y que a mí me parece simplemente fidelidad al Evangelio.
¿Cómo me duele cuando encuentro una iglesia que está encerrada en sí misma y no sale a las periferias existenciales y geográficas donde vive la gente que más sufre? Las periferias, esa palabra que el Papa Francisco ha puesto en el centro del vocabulario eclesial de nuestra época, y que corresponde exactamente a lo que la primera comunidad cristiana hacía, iba a las periferias. Los apóstoles no estaban encerrados en el cenáculo esperando que la gente viniera a escucharlos. Salían, daban testimonio, con grandes muestras de poder. Y el pueblo los veía y los estimaba porque veía que lo que hacían era real. La iglesia que sale gana la estimación del pueblo. La iglesia que se cierra la pierde, no como estrategia de marketing, eso sería terrible reducirlo a eso, sino como consecuencia natural de la fidelidad al Espíritu. Cuando el Espíritu sopla, uno no puede quedarse quieto. El Espíritu es movimiento, es viento, es ir. Y esto nos lleva a una pregunta muy práctica y muy personal para cada uno de nosotros en este martes de Pascua. ¿A dónde me está mandando el Espíritu? No en abstracto, no en general, sino en concreto, en mi vida específica, con mis recursos específicos, con las personas específicas que hay a mi alrededor. ¿A dónde? Quizás el Espíritu te está mandando a tener una conversación difícil con tu hijo adolescente que se está perdiendo y que necesita a alguien que no lo juzgue sino que lo escuche. Quizás te está mandando a llamar a ese amigo que lleva meses sin aparecer y del que has escuchado que está pasándola muy mal. Quizás te está mandando a involucrarte en esa iniciativa de tu parroquia de la que siempre dijiste, sería bueno que alguien lo hiciera sin nunca ofrecerte tú mismo. Quizás te está mandando a revisar tus hábitos de consumo, tu relación con el dinero, las deudas que tienes, los lujos que te permites mientras hay personas en tu misma ciudad que no tienen para comer. No te digo que lo hagas todo a la vez, no te digo que mañana vendas tu casa como Bernabé. Te digo que en algún punto de ese camino que tienes delante hoy hay un paso concreto que el Espíritu te está pidiendo dar, un solo paso. Y ese paso, si lo das con fe, va a desencadenar otro y otro y otro. Así funciona el viento. Empieza como una brisa que apenas mueve las hojas y puede terminar como el soplo que cambia la dirección de tu vida entera. Nicodemo dio un primer paso, fue de noche, con miedo, con dudas, pero fue, y ese primer paso lo llevó a defender a Jesús en público, y ese segundo paso lo llevó a ungir su cuerpo con 100 libras de perfume. Cada paso fue más grande que el anterior, cada paso requirió más valentía que el anterior, pero todo comenzó con el primero, el más pequeño, el más tímido, el de la noche. Tú también puedes dar ese primer paso hoy. Antes de que terminemos esta larga reflexión en la que hemos recorrido tanto camino juntos, quiero dejarte con una imagen final que reúne todo lo que hemos dicho. Una imagen que para mí condensa tanto la conversación de Jesús con Nicodemo como el testimonio de la primera comunidad cristiana, y que creo que puede quedarse contigo como una compañera de camino en este tiempo de Pascua. Imagina un campo al amanecer. Un campo que todavía está oscuro porque el sol no ha terminado de salir, pero ya hay luz en el horizonte. Las espigas están quietas, el silencio es casi perfecto y de repente comienza a soplar el viento, primero suavemente. Las espigas se inclinan apenas, luego un poco más fuerte. Las ramas de los árboles en los bordes del campo empiezan a moverse. Y de repente es un viento real, generoso, poderoso, que atraviesa todo el campo de punta a punta y las espigas se inclinan todas en la misma dirección, como si estuvieran rezando, como si estuvieran rindiéndose a algo más grande que ellas. Eso somos nosotros, somos espigas en el campo de Dios. A veces quietas, a veces resistentes, a veces tan tensas en nuestra propia rigidez que creemos que somos árboles y no espigas. Pero el viento del Espíritu nos sabe de qué estamos hechos, y cuando sopla de verdad no puede evitar movernos, no porque seamos débiles, sino porque fuimos diseñados para inclinarnos ante Él. Porque nuestra naturaleza más profunda, la que está debajo de todos nuestros miedos y nuestras resistencias y nuestras noches de Nicodemo, es la de hijos de Dios que quieren inclinarse ante el amor. Déjate inclinar hoy, deja que el viento sople, no lo controles, no lo analices, no le preguntes de dónde viene ni a dónde va, solo di sopla, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, renuévame, hazme nacer de nuevo.
Y el que fue levantado como la serpiente de bronce en el desierto, el que miró a Nicodemo con esos ojos que no juzgan sino que revelan, el que resucitó al tercer día y sigue vivo y activo en su espíritu en el mundo, ese Señor te escucha, te mira y te dice, como le dijo a Nicodemo aquella noche que cambió todo, el viento sopla donde quiere, y yo te elijo a ti para que lo sientas hoy. Que el Señor los bendiga, hermanos, que este tiempo de Pascua sea para cada uno de ustedes un verdadero tiempo de renacimiento, que el Espíritu sople de manera nueva en sus vidas, en sus familias, en sus comunidades, que ninguno de los que están a su alrededor pase necesidad sin que ustedes lo noten y hagan algo, que tengan el corazón de Bernabé y la valentía creciente de Nicodemo. Y que cuando alguien les pregunte de dónde les viene esa paz, esa alegría, esa generosidad que no se explica racionalmente, puedan responder con la sencillez del que ha experimentado el viento. No sé de dónde viene, solo sé que sopló y que nunca volví a ser el mismo. Amén, que Dios los bendiga. Hasta la próxima reflexión. Y ya que estamos aquí juntos y hemos llegado tan lejos en esta reflexión, quiero hacer contigo un ejercicio espiritual final. Un ejercicio que Nicodemo no pudo hacer aquella noche porque fue solo, pero que nosotros podemos hacer juntos, aunque estemos cada uno en su propia casa, en su propio cuarto, en su propio mundo. Quiero que pienses en tres cosas concretas. La primera, ¿qué es lo que más te pesa en este momento de tu vida? No en general, no en abstracto. Esa cosa específica que cuando te despiertas por la noche está ahí. Esa preocupación, ese miedo, esa situación sin resolver, esa herida que no termina de cerrar. Nómbrala en tu corazón. No tienes que decirla en voz alta. Solo nómbrala internamente y ponla delante del Señor como lo hizo Nicodemo con sus preguntas aquella noche, sin embellecer, sin filtrar, tal cual. La segunda, hay alguien en tu vida que en este momento está pasando por algo difícil y que necesita que tú estés presente de una manera más activa, no alguien lejano, no una causa abstracta. Una persona concreta, con nombre y apellido, que está sufriendo y que quizás está esperando que tú des el primer paso. Piensa en esa persona, mírala mentalmente. Y considera qué gesto concreto, qué acción real, qué palabra o qué visita o qué llamada podría ser para ella lo que Bernabé fue para su comunidad. Una señal de que no estás sola, de que hay alguien dispuesto a soltar algo propio para estar presente con ella. La tercera, ¿cuál es el campo que tienes que vender? No necesariamente un campo literal. Puede ser tiempo, ese tiempo que acaparo para mí mismo y que el Espíritu me está pidiendo que done a algo que importa más. Puede ser dinero, ese ahorro que crece mientras a mi alrededor hay necesidades reales que podría cubrir con una fracción de ese exceso. Puede ser talento, esa habilidad que tengo y que estoy usando solo para mi propio beneficio cuando podría ponerla al servicio de una comunidad, de una causa, de una persona que lo necesita. Puede ser orgullo, ese ego que me impide pedir perdón, reconocer que me equivoqué, dar el brazo a torcer en un conflicto que lleva demasiado tiempo abierto. ¿Cuál es tu campo? ¿Estás dispuesto a venderlo? Estas tres preguntas, hermanos, son las preguntas que el Evangelio de hoy nos hace en este martes de Pascua. Y no tienen respuesta correcta ni incorrecta, tienen tu respuesta. La respuesta que nace de tu historia, de tus heridas, de tu fe en proceso, de tu corazón que el Espíritu está trabajando. El Papa Francisco dijo una vez algo que nunca he olvidado: la misericordia de Dios no es una idea abstracta, es su nombre. La misericordia es el nombre de Dios, y la misericordia, cuando es real, tiene consecuencias concretas en cómo tratamos a los que están cerca nuestro y a los que están lejos. Tiene consecuencias en cómo manejamos el dinero. Tiene consecuencias en cómo habitamos nuestras comunidades. Tiene consecuencias en cómo educamos a nuestros hijos. Tiene consecuencias en cómo votamos, en cómo compramos, en cómo usamos el agua y la energía. La misericordia que ha encontrado mi corazón no puede quedarse encerrada en mi corazón. Necesariamente sale, necesariamente transforma el entorno. Y eso, exactamente eso, es lo que el Evangelio de Juan llama nacer del Espíritu, no una experiencia mística etérea sin consecuencias reales, un renacimiento que se nota, un renacimiento que los que están a tu alrededor pueden ver, tocar, experimentar en sus propias vidas.
Cuando Nicodemo ungió el cuerpo de Jesús con 100 libras de perfume, todo Jerusalén olió ese perfume. Nadie que estuviera cerca del sepulcro aquella tarde pudo ignorar el aroma de lo que Nicodemo había traído. El renacimiento del Espíritu tiene ese efecto: perfuma el ambiente, transforma el entorno. Hace que quienes están cerca de una persona verdaderamente transformada por el Espíritu digan: algo diferente hay en esa persona, algo que no se puede comprar ni fingir. Ese algo diferente es lo que el mundo de hoy más necesita. No más argumentos religiosos, no más debates teológicos, no más guerras de trinchera entre corrientes eclesiales, sino personas que vuelan a espíritu, personas en quienes el viento de Dios haya soplado de verdad y que lleven ese soplo a donde van. Puedes ser tú una de esas personas, puedo ser yo. Con la gracia de Dios, sí, siempre con la gracia de Dios, nunca por nuestra propia fuerza, pero sí. Ese es el Evangelio de hoy, ese es el regalo de este martes de Pascua, un Dios que no se rinde con nosotros, un Espíritu que sigue soplando, una comunidad que puede tener un solo corazón cuando se deja transformar, y un Cristo levantado que nos mira desde la cruz y nos dice: mírame, cree, vive. Gracias por haber llegado hasta aquí en esta reflexión. Gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. Gracias por tu apertura a la palabra. Que el Señor te lo devuelva multiplicado. Comparte este video si crees que alguien más lo necesita. Ponle me gusta si la palabra de hoy te tocó el corazón. Y si todavía no estás suscrito a este canal, únete a esta comunidad que cada día busca juntos dejarse transformar por el Evangelio. Feliz martes de Pascua, Cristo vive y en Él nosotros también.